Hola manitas, ¿qué tal? ¿Estás pensando en renovar la decoración de tu casa? ¿O estás a punto de hacer una reforma? Si quieres darle un aspecto totalmente diferente a tu hogar, te recomendamos la colocación de un suelo laminado o parquet. Bueno, más adelante te explico las diferencias. En esta ocasión te vamos a enseñar cómo puedes instalar un suelo laminado muy fácil, y para ello te recomiendo que mires este vídeo hasta el final porque te voy a ir indicando algunos tips interesantes para su colocación. Pero como hay mucho que contar sobre las características técnicas de colocación de este tipo de pavimentos y no quiero agobiarte con todo el contenido condensado en un solo vídeo, vamos a editar una serie de tutoriales sobre el amplio campo del parquet y el suelo laminado. Y de este modo tendrás toda la información a tu alcance para cuando te decidas en realizar este trabajo. Yo soy Xavi y esto es Casa a Punto. Estas son las herramientas necesarias para la colocación de tu suelo laminado. Un cúter, una falsa escuadra, una cinta métrica, una sierra de calar o ingletadora, un lápiz, un martillo, un kit de montaje que incluye espaciadores para el perímetro, un taco de madera y una palanqueta. Si necesitas alguna de estas herramientas, en la caja de descripción te dejaremos los enlaces donde puedes comprarlos a mejor precio. Lo primero que debes hacer es medir bien la habitación para realizar el cálculo de las piezas necesarias y evitar así desperdiciar material. Mide el ancho de la habitación y divídelo por el ancho de una fila de planchas para saber el número de filas que necesitamos colocar en esa estancia. El resto de las medidas las dividiremos entre dos planchas que son las que colocaremos en los bordes de la habitación. Abre varias cajas y comprueba que el material está correctamente sin grietas ni partes picadas. Si encuentras alguna pieza con una punta en mal estado, resérvala para utilizarla en las piezas más pequeñas. Asegúrate que la superficie del pavimento actual donde irá instalado el suelo laminado no tiene ninguna protuberancia o saliente que pueda interferir en la colocación de las planchas. Realiza un pequeño encaje en la parte inferior de los marcos de las puertas para que pueda entrar el suelo laminado y reserva las puertas para cepillarlas una vez acabes la instalación porque el pavimento se alzará 1 centímetro aproximadamente sobre el suelo original. Si eres bricolero o bricolera y ves habitualmente nuestros vídeos, este es un buen momento para suscribirte a nuestro canal, ¿no? Si activas la campanita de notificaciones no te perderás nuestras publicaciones que estoy convencido que serán de tu interés. Coloca la lámina esponjosa de espuma que viene en rollos en la base del pavimento. Este material plástico acolchado se coloca entre los tableros del suelo laminado y el subsuelo para evitar humedades y amortiguar el ruido. La primera fila debes colocarla separada de la pared para evitar posibles imperfecciones en la escuadra y así evitamos el riesgo de estropear la instalación. Puedes hacer una marca en las paredes para saber dónde debes empezar. El parquet es un revestimiento para suelos fabricado a partir de madera noble o maciza. En la parte inferior está revestido con unas chapas onduladas de 2 centímetros por 2 centímetros que permite el encastre entre piezas. Hace años era uno de los revestimientos para suelos más utilizados, porque el acabado aporta mucha calidez y luminosidad a una vivienda. La instalación del parquet requiere de obra porque se coloca pieza a pieza con mortero de encolado directamente en el solado de obra. De este modo tenemos toda la superficie encolada de una sola pieza, pero requiere un buen lijado y aplicación de barniz especial para su protección. El precio del parquet depende del tipo de madera utilizada y la cantidad de horas de mano de obra empleadas en su instalación. La tarima flotante es un derivado actual de las tablillas y se refiere a los suelos de parquet con instalación flotante, sin pegar al suelo. El suelo laminado es un tipo de suelo compuesto por varias capas de maderas de diferentes materiales que a su vez componen varias microcapas de melamina perfectamente prensadas para resistir mejor los golpes, la humedad, las rayaduras
En este tipo de revestimiento no puede ser lijado ni barnizado. Para su mantenimiento bastará con usar una fregona con jabón suave y agua. Esta opción de suelo resulta más sencilla y rápida de instalar. Las láminas incorporan un sencillo sistema de clic para unir las piezas de madera entre sí. También es la opción más barata de instalar, tanto en material como el tiempo invertido en su colocación. Actualmente la calidad de sus acabados consiguen una imitación a la madera a la perfección, en comparación con los suelos de parquet de madera natural. Instala la primera fila en la marca y coloca una cuña separadora entre la plancha y la pared. Así nos aseguramos que el suelo pueda contraerse o expandirse con los cambios de temperatura según la época del año. Mide el espacio sobrante de la segunda fila y corta la plancha, pero antes de insertarla debes empezar con un trozo de unos 30-40 centímetros. A continuación, coloca una plancha completa y así sucesivamente hasta el final de la fila. La siguiente fila debes iniciarla con una pieza completa hasta el corte del final de la fila. Repite esta operación hasta finalizar la instalación del suelo laminado. Para encajar la plancha en los marcos, dibuja la plantilla de estos y recórtalo con la ingletadora o sierra de calar. Ahora encaja la pieza con cuidado de que no se parta por la parte más estrecha. Para ello, ayúdate de la palanqueta golpeando suavemente con el martillo si es necesario. ¿Qué suelo de madera es mejor para la casa? A la hora de comprar un suelo laminado tenemos que tener en cuenta varios aspectos que nos ayudarán a determinar cuál es el mejor piso laminado para el hogar. La gama de colores que te puedes encontrar es muy amplia. No tendrás ningún problema en elegir el color adecuado para decorar tu casa. Los colores de tonos claros, como el pino, arce o haya, consiguen luminosidad y amplitud. Los colores oscuros proporcionan mayor sensación de recogimiento y calidez. Dependerá de tus necesidades. Recuerda también que los colores con tonos fuertes animan el ambiente, pero si abusamos mucho nos pueden llegar a cansar. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Compártelo y dale un me gusta. Si tienes cualquier duda, déjanos tus comentarios y estaremos encantados de ayudarte. No te pierdas el próximo capítulo de este tutorial. Hasta pronto.